Buenas tardes. Quería ir a abrir su Biblia, por favor, en Primera de Samuel 19:3. Primera de Samuel 19:3. Y vamos a continuar con la serie La lucha contra el pecado. En esta hora vamos a ver el tema, el pecado de la deslealtad. Primera de Samuel 19:3 dice así, ¿lo tiene? Sígame con su vista, por favor. Dice: y yo saldré y estaré junto a mi padre en el camino, en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya, es decir, lo que acontezca o lo que suceda. Bien, todos los días nosotros como hijos de Dios, día tras día tenemos esta lucha contra el pecado. A cada momento se nos presentan en nuestras vidas circunstancias, problemas, luchas, tentaciones, etcétera, a las cuales tenemos que enfrentar día con día. Pero quiero decirle, este enfrentamiento contra el pecado no es por nuestras propias fuerzas. Si nosotros lo hacemos de esa manera, tenga la seguridad de que usted no podrá enfrentarse como debe a todos los embates que vienen en contra nuestra en relación al pecado. Es difícil o casi imposible poder vencer si usted lo hace en sus propias fuerzas. Por lo tanto, entonces es importante y es necesario creer lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuántos saben que Dios ya ha deshecho las obras del pecado de nuestras vidas? Pero ¿cuántos saben que tenemos vestigios de nuestra vida pasada que en el continuo caminar necesitamos verlos, observarlos y quitarlos de nuestra vida? Esto no quiere decir que le vamos a ayudar a Dios, no. Esto quiere decir que usted y yo debemos de poner de nuestra parte en esta lucha contra el pecado, para que el pecado no gane ventaja ni tome ventaja de nuestras vidas, dice la Escritura. Ahora bien, para poder hablar acerca de la deslealtad, yo necesito decirle qué es la lealtad. Y la lealtad es un valor que básicamente consiste en ser auténticos. Voltee con la persona que está junto de usted, voltee a verlo y dígalo: ¿eres auténtico? Mire, no sea como aquella cuando usted ve que llega el momento de las fotografías. ¿Cuántos han tomado fotografías? Todos, ¿verdad? Entonces llega el momento de la fotografía, ¿y qué es lo que hace la gente? Saca la risa hipócrita, ¿verdad? Y termina la fotografía y ya se le olvidó la risa, se le fue. Eso no es ser auténtico, eso no es ser leal, porque estás demostrando una cosa que no es. Ahora, este valor consiste también en no darle la espalda a determinadas personas, las cuales estas personas tienen un lazo con nosotros de amor, de amistad, de respeto. Y la lealtad es como una llave o es como un ingrediente que nos permite tener una cierta obligación de fidelidad a determinada persona. En otras palabras, serle fiel, serle leal. Y la lealtad es una cualidad que en nuestro tiempo, en nuestra época, se ha estado perdiendo poco a poco en la vida de los creyentes, en la vida de los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Debemos de tener entonces mucho cuidado de no perder esto. Este valor se ha estado diluyendo poco a poco en estos últimos años. Se ha estado perdiendo la autenticidad de los creyentes, de los cristianos. Ya ahora muchos se creen de la secreta, ¿verdad? Mientras menos personas sepan que yo soy hijo de Dios, mejor. Eso no es lealtad. Y hay algunos que ya envuelven hasta la Biblia en periódico, luego en una bolsa y se la cargan. Y dice: vámonos, ¿qué llevas ahí? Nada. Porque se creen que son de la secreta, ¿verdad? Esto es deslealtad a la palabra de Dios. Porque no somos auténticos. Decimos una cosa y hacemos otra. Ahora mire, esta bella cualidad se ha estado enfriando por causa de la carencia del amor de Dios en nuestra vida. Se ha estado abandonando este lazo tan importante que es la lealtad, el amor, la amistad con nuestros seres queridos, nuestros conocidos. Este ingrediente se ha estado perdiendo, ¿y sabe cómo? Con nuestras acciones.
con nuestras actitudes. Lo estamos haciendo a un lado y hemos muchas veces actuado con deslealtad. Este ingrediente tenemos que hacerlo válido en nuestra vida y no dejar y no permitir que se opaque en nuestras relaciones con las personas. Ahora bien, en la manera de nuestro caminar, nuestro vivir, es como se va a aflorar qué tan leales somos o qué tan desleales somos a nuestros vecinos, parientes, padres, hermanos, líderes, etcétera, etcétera. Y lamentablemente yo le decía que muchas veces nuestro caminar está manifestando una deslealtad tal que hemos dado esta entrada a una frialdad en nuestras vidas. Nos importa poco, a veces decimos, ¿qué importa? ¿Qué tiene? Esto es desleal. Una vez yo recuerdo que nuestra hija estaba enferma. La llevamos con el especialista y la niña ya tenía un mes con temperatura alta hasta 40. Y le dijimos, oiga doctor, ¿cómo se llama? ¿De los bebés? El pediatra. Usted sí sabe de geografía. Le decimos al pediatra, está sucediendo y esto y esto. ¿Qué le hace? ¿Cómo que qué le hace? Pues no es su hija. Si fuera la suya, ¿qué? ¿Esto es qué? ¿Es deslealtad? ¿Qué le hace? Oiga, no está comiendo bien. ¿Qué le hace? ¿Qué importa? No, espérame. ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora nosotros como hijos de Dios? Nuestro día con día, nuestro luchar contra el pecado y contra estos vestigios que están aflorando en nuestra vida debe de ser todos los días. No debemos de dejar que permanezca ni lo más mínimo de deslealtad en nuestras vidas, en nuestros corazones. Un cristiano auténtico y real es un cristiano leal. La lealtad es un sinónimo entonces de fidelidad a algo, en este caso una convicción, una creencia, es una fidelidad. Estamos hablando de la fidelidad a Dios, la lealtad a Dios y la lealtad a la palabra de Dios. Cuando usted obedece la palabra de Dios, usted le está siendo leal a Dios, está siendo leal al Señor. A tus amigos, a tus amigas, familiares, vecinos, líderes, le decía yo a sus padres, en los ministerios, etcétera, etcétera. El que es fiel entonces, leal a la palabra de Dios, va a ser leal a Dios. Esto es inevitable. Y esta es la convicción firme, la convicción verdadera que debe de permanecer y de prevalecer en nuestras vidas. Como hijos de Dios, no tenemos que abrir ni tantito la puerta para que entre la deslealtad en contra de las personas que están frente de nosotros. Entonces, mire, aquel creyente, aquel hijo de Dios que es fiel, que es leal a la palabra de Dios, va a permanecer entonces en una fidelidad, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. ¿Por qué? Pues porque la fidelidad o la lealtad se mide conforme a la obediencia que tú le tengas a las palabras de Dios. Y tu lealtad, pues obviamente la vas a dar a conocer a través de tus actitudes, de tus reacciones, de tu manera de vivir, de accionar. Quiero que leas por favor un pasaje junto conmigo, 1 Samuel 18, versículos 1 al 5. Primer libro de Samuel 18, 1 al 5. ¿Lo tiene? Dígame, sí, ya lo tengo, todavía no. No sea desleal. ¿Ya lo tiene? Bien, vamos a leerlo, por favor, sígame ahí con su vista. Y dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Ahorita continuamos leyendo. Aquí estamos viendo un claro ejemplo de lo que es la lealtad, de lo que es el amor entre dos personas que se están relacionando, entre un amor y una amistad muy estrecha. Dice la Biblia que estos dos varones, David y Jonatán, se amaban como a sí mismo. Mire, una persona desleal va a contextualizar las escrituras. ¿Qué quiero decir con esto?
va a sacar de contexto las escrituras, lo que dice el texto original, y él va a armar un pretexto. Es decir, va a armar algo a su conveniencia. El que descontextualiza este texto dice fácilmente en el mundo, inclusive hay iglesias, quiero decirle, de homosexuales que toman ese pasaje y dicen: ya te fijaste, gloria a Dios, el Señor aprueba el homosexualismo. ¿Por qué? Porque Jonatán y David se amaban. ¿Sabe? Ese es el caso de un hombre con un hombre, pero podemos ver el caso de Ruth, una nuera con su suegra llamada Noemí. Usted léalo ahí en el libro de Ruth, usted se va a dar cuenta de lo que estoy hablándole. Podemos hablar de la vida de un suegro, Jetro, con su yerno, llamado ¿cómo? Moisés. Vemos la relación, la lealtad que existía uno con el otro, el lazo que había de amor, que le permitía hablar cara a cara con aquel que tiene ese lazo. Esa relación con la cual, con aquella persona a la que se ama, había tal lazo que podía entonces quedar ligado o quedar trabado con este amor que se profesa. A esto nosotros le llamamos lealtad. Y en lealtad no se mide, no se ve, ¿verdad que no? No lo puedes notar tú así, tú no puedes, vaya a la tienda y me dé 1 kilo de lealtad. ¿Verdad que no? No se lo venden. Usted lo va a adquirir conforme a su caminar con el Señor. Ahora fíjese lo que dice a continuación, el siguiente versículo. Y Saúl le tomó aquel día a David y no le dejó volver a casa de su padre. Es decir, él lo hizo su siervo, lo hizo que trabajara con él. Él era un siervo que estaba cerca de él y que lo puso con una autoridad y con un privilegio de tocar el arpa cuando el rey Saúl se sentía mal, atormentado por los espíritus malos. Venía David, tocaba el arpa y aquel sentía paz, sentía seguridad y consuelo. Entonces lo tenía cerca de él, le tuvo una cierta lealtad a aquel joven. Y vea lo que dice a continuación: e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. ¿Qué es un pacto? El pacto es un convenio, es un acuerdo que existe entre dos partes. ¿Cuántos están casados aquí? Levante bien la mano, sea leal. Espero que la persona que está junto de ti sea tu esposa. Y si no, ¿qué estás haciendo aquí? Eres desleal. Sonría. Mire, cuando él se casó con ella, ¿qué fue lo que le dijo él? A ver, aquí lo están ustedes aquí. ¿Qué fue lo que le dijiste tú a ella? Se puso nervioso. No, yo le voy a decir. Él dijo: le seré fiel siempre. Ese pacto, ese acuerdo que hubo mutuo con tu pareja, fue un acuerdo entre ambos, ¿sí o no? ¿De qué? De mostrarse una fidelidad y una lealtad, un compromiso entre ambos. En este caso son dos hombres, son dos varones, pero el mismo amor existía. La misma relación en la palabra de Dios existía. La misma relación en la obediencia a la palabra de Dios existía. Por eso es que dice que hicieron un pacto David y Jonatán, porque le amaba como a sí mismo. Y Jonatán, fíjese lo que dice: se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Mire, según este versículo, según el capítulo 14 del libro que estamos estudiando, aquí habla una circunstancia, una situación que existía en el pueblo de Israel. Tenía el pueblo de Israel un pueblo que era su enemigo, que eran los filisteos. Los filisteos eran un pueblo sanguinario, era un pueblo muy bélico. Le gustaban las guerras. Hasta el día de hoy ha sido la piedra en el zapato de los israelitas, ¿sí o no? Los que están allá a su alrededor en Gaza son los que están ahí, dale, y siempre están en guerra contra los judíos. En el tiempo de Saúl, el rey, los filisteos habían tomado ventaja y se habían adueñado del territorio de los israelitas.
Poco a poco les estaban robando el territorio. Y dice la Escritura que aquellos filisteos, como eran un pueblo bélico de guerra, ellos en ese entonces creaban, inventaban y forjaban con sus propias manos las armas de toda aquella región. De manera que si los israelitas tenían una necesidad que se les afilara un hacha, un machete o una lanza, tenían que ir con los filisteos para que les afilaran sus instrumentos, sea de trabajo, sean para labor diaria. Y dice la Biblia en el capítulo 14 de 1 Samuel que en todo el reino de Israel solamente existían 2 espadas. Imagínense cómo se encontraba la situación leal del pueblo de Dios con Dios. Solamente existían 2 espadas. Y estas 2 espadas estaban en poder, una del rey. ¿Quién era el rey? Saúl. Y la otra espada estaba en poder del príncipe. ¿Quién era el príncipe? Jonatán. Ahora, fíjese lo que dice aquí. Dice que Jonatán se quita su manto. Este era un manto real, un manto que solamente lo podía portar aquel que iba a ser el próximo rey de Israel. Se quita el manto y va con su amigo David y le dice: amigazo, mira, te voy a regalar y te voy a obsequiar mi manto. ¿Qué le estaba diciendo con esto? Yo me imagino que el manto estaba bordado, tenía encajes o tenía ahí el nombre inscrito del príncipe, del futuro rey de Israel. Era un manto real, muy valioso. Y más que eso, lo que representaba. ¿Qué representaba? Representaba la autoridad, el reino mismo. Fíjate cómo él, por la lealtad y el lazo que había de amor, ¿qué fue lo que hizo Jonatán? Él fue capaz ¿de qué? De entregarle lo que tenía, de entregarle y ponerle en sus manos lo que él tenía en sus manos. Él estaba profetizándole y le estaba diciendo: tú vas a ser el próximo rey de Israel. Y le dice: mira, por amor que te tengo, por esta lealtad que te tengo hacia ti como amigo mío, yo soy capaz de entregarte aún todo mi reino. ¿Es capaz usted de entregar su ministerio? Estoy hablándole a aquellos que ya trabajan en el ministerio, aquellos que ya son de cierta manera líderes. ¿Son capaces de entregarle a alguien ese ministerio con tal de llevar la paz en la lealtad? No solamente se quitó el manto que llevaba, sino que dice la Biblia que le dio otras ropas suyas. Ahora yo le pregunto, ¿Jonatán traía su maleta llena de ropa? No. Para eso tuvo que llevarlo ahí al palacio, abrir aquel lugar donde estaban todas las ropas reales del príncipe, y le dijo: a ver, amigo mío, por la lealtad que yo tengo hacia ti, yo te digo, escógele, ¿qué quieres? Imagínense a las mujeres, que les dijeran a las mujeres: tienes 5 horas aquí en esta zapatería, todo lo que agarres es tuyo. La desvalijan. Le aseguro que ni siquiera se los prueban. Así me queda, así me queda. Muchas tienen 500 pares, pero con otros 500 pares no les cae mal. O imagínate, varón, que llega alguien, te diga: tienes 5 horas para que escojas todos los trajes que quieras, mídetelos, y los que te queden, esos son tuyos. ¿Qué harías? Y está Jonatán diciéndole a David, y David se queda con la boca abierta. Dice: ¿tú me quieres dar? ¿Tú me quieres obsequiar? ¿Tú quieres entregarme lo que es tuyo? ¿Tú qué crees, que no era algo valioso? Imagínate que a lo mejor eran túnicas que los mismos reyes de aquel tiempo se las entregaron y se las obsequiaron. ¿De dónde sería? ¿Cómo sería? ¿Qué tanto valor tendrían esas ropas suyas? Pero él fue suficientemente capaz personalmente de decirle: yo soy leal a ti, y porque yo soy leal a ti, te entrego ropa, te lo regalo. Y la ropa es algo íntimo, ¿sí o no? Cuando tú eres leal, vas a abrir tu corazón con la persona por tu lealtad, porque sabes que no te va a defraudar, porque sabes que él o ella te va a apoyar, va a estar cerca de ti. Y dice la Biblia que le dio también, ¿qué? Su arco, su espada.
Las únicas dos espadas, yo lo repito, estaban con Saúl y con Jonatán. Le entregó aquella espada que había sido forjada exclusivamente para el príncipe. Yo me imagino que tenía escrito ahí el nombre de Jonatán, con piedras preciosas, con el emblema de la familia, el escudo de la familia, brillante. Se quita la espada y se la lleva, se la pone enfrente y le dice: David, ¿qué le estaba diciendo con eso? ¿Te entrego qué? La autoridad. Me someto a ti, David. Tú vas a ser el siguiente rey de Israel. Fíjate hacia dónde se cargó Jonatán. Se cargó hacia la lealtad. Y también le entregó el talabarte, y el talabarte es la funda. Le regala la funda donde se pone la palabra del Señor. Mira, qué curioso. La palabra de Dios misma se refiere a sí misma diciendo, como un símil, es una comparación. Dice que la palabra es como una espada, ¿verdad? Y que penetra hasta partir el alma y las coyunturas, los pensamientos que hay. Es decir, te va a quitar lo malo y te va a hacer a un lado lo bueno. ¿Para qué? Para que tú aprendas cada vez y cada día a ser más leal. No dice la Biblia que es una espada, es como una espada. Es una representación, un símil, una comparación que existe entre esto. Entonces dice la Biblia, siguiente versículo dice: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba David prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Mira, para Jonatán, que le amaba a David como a sí mismo, le costó trabajo, sí le costó trabajo, pero quiso demostrar la lealtad a su amigo. Aquí vemos esta estrecha relación que existía entre ellos dos, ese amor y ese lazo de amistad que se sentían uno con el otro, estas dos partes. Y yo lo vuelvo a repetir, es como si estuviésemos hablando del suegro con el yerno, la suegra con la nuera, el maestro con el estudiante, papá con la hija, mamá con el hijo, el líder con el discípulo, el pastor con la oveja, etcétera, etcétera. Todos estamos relacionados ¿con qué? Con la demostración de nuestra lealtad. Y aquí vemos el resultado entonces de ese amor mutuo, de ese lazo que trabaron, y se quedaron ligados a tal grado de amarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona desleal atenta contra otra persona. Y una persona leal, por causa del amor, no atenta contra otra persona. Se guarda. La lealtad va a unir la vida tuya con los demás, pero la deslealtad te va a alejar y te va a dividir. Mira, la deslealtad rompe los pactos. Vuelvo otra vez, ¿cuántos están casados? Bueno, usted tiene un pacto con su mujer, con su esposo, ¿sí o no? No soy yo. ¿De quién depende entonces que permanezca esa lealtad? Dígale, de mí. Porque la tendencia del hombre, del ser humano, es decir, él tiene la culpa, ella tiene la culpa. La mujer que me diste, y la serpiente, el árbol el fruto. Y así nos la llevamos. El hombre tiene una tendencia a echarle la culpa siempre a alguien. No, mi hermano, el problema está en nosotros. El pecado que nos está muchas veces abordando está a la puerta. Entonces usted y yo somos los únicos encargados de mantener esa lealtad en nuestra vida. Ese pacto que no se rompa. Usted no puede decir, es que él tuvo la culpa, él tiene la culpa. No, es que la culpa la tienen los dos. Aunque no diga amén. Hay un problema, el problema es de ambos. ¿Tienen hijos desde qué? De los dos, ¿no? ¿O no? Nacieron por obra del Espíritu Santo. ¿Verdad que no? Es de los dos.
Tienen bendiciones, es de los dos. Tienen problemas, es de los dos. Entonces, fíjate, cuando hay lealtad o hay deslealtad, intervienen las dos partes. ¿Cuál de las dos partes necesita ser más leal? Esa es la pregunta. ¿Cuál de las dos partes necesita cuidar de no romper el pacto, de vivir en fidelidad, en respeto? Ese lazo de amistad que tengas con alguna persona no te va a permitir ser desleal. Si verdaderamente tú le amas, no vas a romper ese pacto. La deslealtad quita, pero no para dar, no para bendecir, sino para perjudicar, para manchar y para destruir. Eso es lo que hace la deslealtad. Cuando tú estás escuchando a alguien hablar mal de otra persona, o inclusive tú estás hablando mal de otra persona, es para manchar su vida, su reputación, su testimonio. Entonces la deslealtad, eso es lo que hace, va a destruir la vida. Con palabras va a perjudicar, va a tratar de manchar el ministerio, la responsabilidad o la vida de alguien. La deslealtad quita el manto, sí, quita la autoridad. Es decir, tratará siempre de manchar la autoridad de otro. Qué incongruente es que en la vida cristiana y aún dentro del ministerio escuchamos día con día de que alguien está hablando mal de otra persona, de que un líder está hablando mal de otro líder y una oveja está hablando mal de otra oveja. Esto es deslealtad. Si no está la persona presente, es deslealtad. No lo puedo llamarle de otra manera. ¿Qué es lo que trata entonces al hablar, a intentar hablar mal? ¿Qué es lo único que está haciendo? Su propósito es manchar. Su propósito es manchar, quitar la autoridad del otro. La deslealtad siempre tiende a usar mal la espada, a usarla en contra de la persona que no debería de usar. El que es desleal no le agrada que lo envíen, no le gusta que le den órdenes. Mire, David era enviado por Saúl, a donde quiera que lo enviaba Saúl, él iba. Pero el desleal dice, ¿por qué? Siempre quiere verse, siempre quiere que su ministerio resalte, siempre quiere que su vida resalte, siempre quiere ser el foco de atención en las reuniones familiares. Tenga mucho cuidado. Usted y yo necesitamos vivir de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. No nos gusta que nos digan las cosas, sí nos gusta hablar y nos gusta decirlo. Y hasta muchos decimos, es que así soy yo y aguántate, ¿verdad? Yo soy muy directo y no me ando por las ramas. Así es que mira, esto y esto y esto. Espérame. El hecho de que estemos hablando de lealtad no quiere decir que le vas a faltar el respeto a nadie. Absolutamente a nadie. Mayormente si tiene una autoridad representada de parte de Dios aquí en la tierra. La persona desleal no le importa nada, ni le importa la prudencia. Y la Biblia dice que David se comportaba y se conducía ¿cómo? Con prudencia, prudentemente. Si tú actúas con imprudencia, entonces te vas a topar con la deslealtad. Mire, muchas veces imprudentemente actuamos, hablamos o inclusive hasta nos inmiscuimos en la vida de otras personas. Usted está escuchando que alguien viene a hablar mal de su vecino y usted ¿qué tiene que hacer? Ponerle atención. A ver, ¿qué dijo? No, fíjate nada más dicen. No. A ver, espérame, tú dices, ¿quieres hablarle algo a él? A ver, oye, ven, quiere decirte algo. No, pero es que no, espérame, es que la lealtad y lo más correcto es que le digas de frente. ¿Tú quieres decirle algo? No le mandes señales de humo. Háblalo directamente. Eso es lealtad. Usted está escuchando, viene alguien de su familia a querer hablar mal de alguno de sus familiares. ¿Qué tienen que hacer? Espérame, no me digas nada a mí. ¿Quieres que le hable para que tú le digas? No, pero es que no. Eso es lealtad. Que se hablen las cosas como son.
sin faltar el respeto a nadie. Y yo le decía, a veces actuamos con imprudencia y nos inmiscuimos en las relaciones de otras personas. Es decir, nos convertimos y nos constituimos como unos chismosos. Ahí levanten mano los chismosos. No, nada más la reunión de las 8. Aquí no hay. Queremos indagar. ¿Has conocido a ese tipo de personas que vienen a preguntarte? Oye, ¿cómo estás? Bonita. Ay, precioso. ¿Cómo estás? Y ya te la creíste, ¿ah? Sí, ya, como ya lo tienes aquí en la mano, y el único propósito de este tipo de personas es venir a sacarte algo de alguien. Oye, ¿ya supiste lo que dijo? ¿Qué dijo? ¿A poco no sabes? No. Tú sí sabes. No, oye, ella dice, pues fíjate que esto y esto y esto. ¿Qué está haciendo con esta acción? Es deslealtad. ¿Quieres indagar, quieres investigar de él? No seas chismoso. A ver, dile que está junto de ti. Ahí te habla el pastor. No seamos chismosos. No estemos tratando de inmiscuirnos en relaciones que no nos corresponden. Yo no entiendo a aquel líder que siempre está hablando mal de otro líder y diciéndole, no, pues que mira, que su ministerio, que esto. ¿Qué es lo único que está haciendo? Es tratar de manchar el ministerio del otro. ¿Sí o no? No puede con su ministerio, pero bien que quiere arreglar otro. Eso es incongruente. Necesitamos vivir de acuerdo a lo que dice la Escritura, con prudencia, con lealtad. No debemos entrometernos en las actividades de otros. La deslealtad no es bien vista a los ojos de aquel que es leal. ¿Cuántos son leales? Nadie. Bueno, a ver si al final. Al que es desleal no le importa o le importa poco lo que la gente pueda decir. No ve por el amor que existe o que debe existir entre la vida del cristiano, entre los ministerios, entre las responsabilidades, entre la gente. No le importa nada de eso. El único que le importa es que él esté bien y que él sea bien visto por todos. Eso es lo que hace la persona desleal, actuando incorrectamente. Un cristiano auténtico y real es un cristiano leal. La lealtad, le decía yo hace unos instantes, es un valor que debemos desarrollar en nuestra vida, en nuestros corazones, y tener conciencia de lo que hacemos y de lo que decimos. ¿Cuántos tienen amigos o amigas? No todos, algunos se la pensaron y dicen, ay, hermano, pues es que son amistades, son conocidos, pero amigos. Todos podemos tener un amigo, todos podemos tener una amiga, pero debemos de ser conscientes de lo que esto implica. Es decir, implica un compromiso con él, con ella, en las buenas y en las malas. Ahora, el hecho de considerar a alguien como un amigo, como una amiga, pues no implica que usted debe escuchar todo lo que él le platique, o todo lo que venga a él a decirle. Usted no debe de estar de acuerdo en todo ello. ¿Me explico? Porque luego dice, mire, por ejemplo, si yo le digo ahorita algo que no va de acuerdo a la palabra de Dios, usted es responsable de decirme, pastor, usted está hablando mal, usted no está diciendo las cosas correctas, está descontextualizando la Escritura. Usted es responsable, ¿sabía? Y por su lealtad a una equivocación de un pastor, de un líder, usted puede hacerlo. Usted puede decir, mire, esto es lo que dice la Escritura, pastor. Es lo mismo con cualquier persona que usted tiene frente a usted. Es importante entonces considerar lo que yo le estoy diciendo. Esto no quiere decir, le digo, que debe usted escuchar todo, de estar de acuerdo con sus acciones. Si usted abre tantito, usted da la entrada tantito, poquito, a escuchar a alguien que está siendo desleal hacia otra persona, usted por tal motivo se está constituyendo también desleal, como dice la Biblia. A ver si usted ha de acordar ese versículo. Dice, porque tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarró la pata. ¿Lo ha leído?
Sí lo ha leído. Ahí está en la Biblia. La del mexicano. Si usted entonces está de acuerdo en lo que aquella está haciendo que no es leal, usted se constituye desleal junto con él, junto con ella. ¿Cuántos son hijos de Dios? Los hijos de Dios, los que son nacidos de nuevo, no son tontos, ¿verdad que no? A ver, yo le estoy haciendo la pregunta. Usted dígalo con convicción. ¿Usted es tonto? ¿Usted tiene el Espíritu Santo? Aquel que tiene el Espíritu Santo tiene un discernimiento espiritual que puede entender las cosas cuando son correctas o las cosas que son incorrectas, ¿sí o no? Si alguien viene con usted a decirle algo y no es de acuerdo a la palabra de Dios, usted inmediatamente va a discernirlo. Mire, hace la semana pasada y la antepasada y la antepasada y la antepasada, como 3 veces llegó una persona que no, yo creo que no se dio cuenta que llegó con la misma persona. Lamentable. Llega conmigo al final y trae una mochilita, aguas, Y me dice, oiga, fíjese que vengo de no sé dónde y voy para no sé dónde. Lo tradicional. Todos vienen de un lugar y van a un lugar, ¿a poco no? Entonces, creo que fue a ti, pastor, que te dije, a Tony. Le dije, Tony, la mamá le dice, aguas con porque se anda yendo ¿desde cuándo? La primera vez yo le di, vas de paso, vas de viaje, sí, toma, cómprate algo y a ver qué te alcanza, a ver hasta dónde llegas. Pues resultó que no se fue. Y viene y me dice, no, es que ¿eso qué es? Deslealtad. Y cuando una persona es desleal, entonces usted no tiene por qué consentir con alguien que es desleal. Entonces le hago señas al pastor y aguas con esto. Va y se acerca con unas hermanitas ahí. Entonces yo lo estoy viendo, le hago señas a la hermana, le hago así. Ya la hermana estaba. O sea, le hago. Entonces, no se deje. Es lo tradicional, mi hermano. Lo peor es que luego usted lo manda con los pastores. ¿A poco cree que los pastores tenemos tanto ahí para estar dando a todos los que vienen a pedir? Sabe. Si el Señor se lo pone a usted arréglelo con Él. No lo mande. Entonces yo le digo, espéreme, estaba yo aconsejando a una persona, le digo, espéreme, porque este señor, ¿quién sabe qué tanto va hablando de mí? Pues ¿de quién más? Entonces se sale y llega con el pastor Chava Pardo allá. Entonces yo me asomo así, Chava, inmediatamente como si yo le hubiera llamado al pastor Chava, voltea, Salvador, y luego le digo, él ya sabe aquí con las señales dimos con nosotros, ¿verdad? Malicia así, no. Dice el pastor que no te dé. Entonces voltea que el hombre agarra su maleta y se sale. ¿Sabe por qué? Porque es desleal. Tan solamente con decirle no. Hay que ir en contra de la deslealtad, mi hermano. Sea quien sea la circunstancia que sea. Y yo le decía entonces, usted tiene el Espíritu Santo con el cual tiene discernimiento, ¿no? Bueno, le voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de aquí son botes de basura? Aunque sea por fe, nadie. Nadie se considera un bote de basura, ¿verdad que no? Bueno, fíjate bien que hay gente que se dedica a buscar gente que le escuche, a hablar, que está hablando mal de otra persona y trata de venir a echar su basura que trae, su amargura y su deslealtad contra otra persona. Y si tú no eres firme, y si tú no eres leal a eso, cuidado, porque te puedes contaminar con eso. Ese tipo de personas lo único que hacen es tratar de vaciar en otra persona sus inconformidades, sus deslealtades, sus amarguras. ¿Sí o no? No, yo sé que... Espérame, a ver. ¿Quieres decirle? Déjale, llamo. No, pero es que eso es entre nos. Te lo digo para que ores. Ella da, dice. Y esto aplica a nuestros amigos, nuestras amigas, parientes, familiares, maestros, líderes, etcétera, etcétera. Si tú estás viendo que alguien no está actuando bien o correctamente,
lo sabio, lo prudente es exponerle abiertamente. ¿Qué dice la Biblia? Ve tú con él a solas y dile y exponle. Si recapacita, bien, y si no, entonces sí toma a un testigo y dile: mira, yo le he dicho 2, 3 veces esto y no hace caso. Tú eres testigo, tú eres testiga. Es difícil, y más cuando es alguien que es muy conocido tuyo, Pero tenemos que actuar con lealtad. Ahora, esto lo tienes que hacer directamente basado y apoyándote en lo que dicen las Escrituras, no en lo que tú crees, no en lo que tú piensas, sino en lo que dicen las Escrituras. Otro pasaje, vamos a ver este ejemplo claro, Gálatas 2, 11 al 14. San Pablo hablándole a los Gálatas, capítulo 2, versículo 11 al 14. ¿Lo tiene? Vamos a darle lectura. Y dice así la Escritura: pero cuando Pedro, aquí está hablando el caso de 2 líderes, vino a Antioquía, le resistí, ¿qué dice? Cara a cara, porque era de condenar. O sea, se le opuso, le habló, le dijo, lo exhortó. Dice: pues antes que viniesen algunos de parte de los de Jacobo, que era en ese tiempo era el pastor, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué quiere decir? Se lo explico un poquito, ahorita seguimos leyendo. Pedro iba con los gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no forman parte del pueblo de Dios, en este caso usted y yo. Iba con los gentiles y les decía: no, es que ustedes son el pueblo escogido de Dios y que Jesús ha muerto por ustedes, así, pero hay que hacer esto y esto y esto y esto. Sí. Pero veía que venían los judíos y se iba con los judíos y les decía: no, espérense, ¿saben qué? Así que hacer esto, esta es la convicción que yo tengo, mira, hay que hacer así las cosas. No, ellos no son el pueblo de Dios, tú eres el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que hacía? Iba con ellos y les presentaba una cara, iba con ellos y les presentaba otra diferente. De manera que su convicción, que su creencia, lo que estaba enseñando no era acorde, no iba de acuerdo a la palabra del Señor, porque la Biblia dice que Dios hizo un solo pueblo, judíos y gentiles en un solo pueblo, redimido por la sangre de Jesucristo. ¿No le da gracias a Dios? Ahora bien, este hombre, este apóstol, Pedro, hacía esta simulación. Ve lo que dice en el siguiente versículo. Y en su simulación, mire, ¿qué es una simulación? Es como si yo le digo a este bloque de personas de aquí: ustedes están muy guapos. ¿No lo cree? Que la hermana diga: ¡ay, hermano! ¿No lo cree? Aunque sea por fe. La Biblia dice que Dios nos hermoseó con la salvación. ¿Verdad que sí? Bueno, le digo a este bloque que está aquí: ustedes están muy guapos, son los elegidos. Entonces yo me voy con el bloque de los que están acá. No se crean, lo que les dije fue para que no se sintieran mal, pero los elegidos son ustedes. Ustedes son los meros, ustedes son los guapos. Aunque le vayas a las Chivas, te aceptamos con tus errores. Ni modo, man, aquí estás enfrente. Arrepentidos, dice el Señor. ¿Qué van a pensar ustedes? El pastor Carlos, no, si les acaba de decir a los de allá que son los elegidos, están guapos, y luego viene con nosotros. No, oye, ¿qué pasó? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Una qué? Una simulación. Les pongo una cara aquí y luego voy ahí y les pongo otra cara. ¿Eso se llama qué? Deslealtad. ¿Esa es deslealtad? Entonces dice aquí: en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, otro de los líderes, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban, fíjese bien lo que dice aquí, rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?
Usted note aquí, subrayo lo que dice aquí: andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Eso es lo que tú tienes que, por lo que tienes que luchar en la lealtad. De acuerdo a lo que dice aquí, conforme, que anden rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Mire, ¿cuántos vienen de otras iglesias? Levante bien la mano, no le dé pena. Bueno, yo quiero decirle a usted, y también a los que no, o sea, a todos. Mire, lo que tendemos muchas veces, en lugar de evangelizar y compartir la palabra de Dios, lo que hacemos es proselitismo. ¿Qué es proselitismo? Es ir a evangelizar a un evangelizado. ¿Cómo está eso? Dice. Sí, es ir con miembros de otra iglesia y arrastrarlos y jalarlos. Mira, ahí están, vente para acá. Quiero decirle, si no andan conforme a la verdad del Evangelio, usted no es desleal. Usted puede decirle, estás mal, la palabra de Dios dice esto y esto y esto y esto. Pero si está bien, ¿para qué queremos a alguien que viene de otro redil? ¿Me estoy dando a entender? No se sienta mal, tampoco lo estoy corriendo, pero sí le estoy enseñando. Si usted viene de otra congregación y usted no le dijo nada a aquel pastor porque se iba a salir, usted tiene que ser leal y ir a decirle, pastor, ya no vengo por esto. ¿Está ahí? Necesitamos actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es ser leal. A veces viene gente de otra congregación, pastor, ¿qué me aconseja eso? Espérame, ¿ya fuiste con tu pastor a preguntarle? Pues no, lo más leal es que vayas con él primero. Él es tu pastor. Yo soy pastor de otro rebaño, tú no eres mi oveja. Eso es lo más leal, ¿o no? No, pero hay líderes y hay pastores que se la pasan ministrando a todo mundo. Aún hasta en el internet, imagínense. A veces uno se conecta ahí por necesidad. Y más sabe la gente que está uno conectado. Pastor, y que me duele la ceja. ¿Qué hago? Y vienen las preguntas. ¿Sabe una cosa? Yo no respondo. Con todo perdón, disculpas de los que me oyen y ven. Me mandan mensajitos nada más de, hola pastor, ¿y qué dice? Yo no le contesto. Excepto que de veras yo lea y vea que es una necesidad. Pero a veces, mire, lo único que les digo, oye, ¿ya le fuiste a preguntar a tu pastor? Pues que no, pues es que es lo más leal. Vamos a poner un pastor aquí en tiempo completo en el Face. Pues imagínense, miles y millones de personas que quieren ministración. Lo más leal es que vaya con su pastor, con su líder, ¿sí o no? Aunque no diga nada, así es. Entonces, fíjese cómo Pedro, en esa simulación, hasta arrastró a algunos judíos y arrastró también a Bernabé. Ahora, fíjate bien, esta relación estrecha con otras personas también nos habla de esta virtud de amistad, de respeto, de responsabilidad y de honestidad, entre otras cosas. Siempre una persona desleal actuará con una simulación, es decir, a uno le pondrá una cara y a otro le pondrá otra cara. Ahorita dice que es cristiano y allá afuera ¿cómo es? Bien puede estar cantando en el coro, ay, aleluyita, aleluyita. Allá en el mundo tiene un novio del mundial, un filisteo incircunciso, sabe. Ya ven, el Señor le está hablando. El Señor respeta su palabra y la aprueba, ¿a poco no? Sí, luego es lo tradicional. Todavía ayer una persona ahí, ay pastor, pues es que ya me trata mal. ¿Quién te trata mal? Pues es que con la persona con que me casé, con que te casaste, si hace 3 meses me dijiste que eras novios. Es que ya tengo 4 de casado, 4 meses. ¿Qué? O sea, vienes conmigo a decirme que son novios, eres desleal. ¿Sí o no?
Si usted viene a pedir un consejo y usted no dice la verdad completa, usted está siendo desleal. Pues es que me pega y quién sé qué, que me arrastra, que no sé qué tanto. Y le oye al esposo, oye, ¿por qué le pegas? Ella dice que le pegas, que la arrastras. Pregúntele por qué. No estoy diciendo que se vale, ¿eh? Ay, ya ves, llegando a la casa. No estoy diciendo que se vale. Pero sí estoy hablando de que aquel que es desleal tiene una simulación, es decir, actúa con hipocresía. De una manera en un lado y de otra manera en otro lado. Una persona desleal siempre buscará apoyos o gente que le apoye para su simulación. Como decía mi suegra, este hombre necesita bules para nadar, decía. ¿Usted ha escuchado ese versículo? ¿Qué es esto? Que necesita un apoyo, una confianza, una seguridad para sentirse satisfecho, pleno, para poder hablar mal de alguien. Oye, fíjate que sí, sí, de verdad, sí, ya me siento que me está apoyando, porque él está de acuerdo en la simulación, en la deslealtad. Entonces, cuando sale y surge el problema, a ver, y le llama a los que ya arrastró en su simulación. Eso es lo que hace un desleal. ¿Sí me está captando la idea? Entonces, esto es deslealtad, es hipocresía. ¿Ha notado usted aquella persona que sale de una congregación en desacuerdo, en amargura, en disciplina o lo que sea, y se ha fijado cómo antes de salir le dice y despotrica sus cosas, lo que hay en su corazón desleal a otras personas para tratarlo de jalar? ¿Se ha fijado? ¿Se fija usted que cuando alguien es desleal y alguien ha sido disciplinado y cuando se va de la congregación se quiere llevar a otro? Tenga mucho cuidado. Al voltea con el que está junto a ti y dile, aguas. ¿Qué es eso de aguas? Aguas es del griego no sé. Póngase listo. Mucho ojo. Vivío desde chiquillo, decía mi. Alerta. ¿Sí? Eso es lo que estoy tratándole yo de decir. Si usted entonces no está bien cimentado en la palabra de Dios, usted no es leal a la palabra, usted no está firme, entonces va a ser arrastrado como lo fue arrastrado Bernabé. Un desleal jamás andará de acuerdo a la verdad del Evangelio. Resulta hace un tiempo atrás, mi esposa y yo estábamos ministrando, pastoreando en Michoacán. Y había un pastor que siempre hablaba mal de nosotros, siempre. ¿Usted conoce a esos pastores? ¿No? Se lo presento, Marco. Y siempre andaba mal, hablando, siempre, hasta la fecha, siempre. Pero una ocasión me invita, me dice, oye, nos vimos por ahí en la calle, me dice, oye, ¿cuándo vas a predicar a la congregación? Y luego lo pienso, algo quiere, algo pasa, ¿a poco no? Entonces dije, algo no está correcto aquí la cosa. Entonces, bueno, ¿cuándo? Pues nos pusimos de acuerdo, yo voy a predicar. En el momento que estoy yo predicando, veo que las caras de la gente se están así. Y poco a poco van haciéndole así. Mi asombro fue de que el 80% de esos miembros habían nacido en casa de oración, donde estábamos nosotros pastoreando. El 80%. Y aquel pastor se jactaba de tener la iglesia más grande. ¿A costa de quién? De casa de oración. ¿Cómo se le llama eso? Desleal. Ese mismo pastor, en uno de los viajes que mi esposa y yo, mi familia teníamos hacia allá, nos volcamos en la camioneta. Dije nos volcamos, no nos volteamos. No vaya a pensar otra cosa. Nos volcamos y dimos varios giros. Y todos salimos así como que, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Entonces salimos y la carretera estaba así como a unos 15 metros, había pues,
como unos 6 metros así hacia abajo, donde caímos. Saqué a mi familia como pude del carro. En eso yo veo que se para un carro, una camioneta, se baja un hombre, se nos queda viendo, pero ya había 2, 3 personas aquí auxiliándonos. Aquel hombre se mete a la camioneta y se va. ¿Sabe quién era? El pastor. Qué leal. ¿Eso es lealtad? Le pregunto. No. Si tú estás viendo que tu hermano tiene necesidad y cierras tu corazón, ¿será leal? ¿Será amor? Un cristiano auténtico y real es un cristiano leal. Primera de Samuel 19, 1 al 6. Aquí vamos a ver el primer pasaje que leímos al inicio. Primera de Samuel 19, 1 al 6. Repito el versículo, Primera de Samuel 19, 1 al 6. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo, por favor. Y dice: así habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos, para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Mire qué incongruencia. El rey Saúl le habla a su hijo Jonatán y a sus siervos y les dice: quiero pedirles algo, quiero que me ayuden a matar a David. Qué incongruente, ¿no? Es como a ti, varón, que viene alguien y te dice: oye, ven, te voy a decir algo. ¿Qué pasó? ¿Me ayudas a matar a tu esposa? ¿Qué le dirías? Ahora sí, como dicen las chavisas, te pasas. No, ¿a poco no? O que está su hijo allá y está su esposa y dice: ven, ayúdame, están en la azotea, ayúdame a empujar a nuestro hijo para abajo, ¿no? ¿Qué le diría a usted? No te pases. ¿Qué te pasa? ¿Sí o no? Ah, pues imagínese el papá diciéndole al hijo: mata a tu mejor amigo. ¿Edad? ¿Cómo no? Ahorita te voy a ayudar, papá. Fíjese hacia dónde se carga la lealtad y la deslealtad. Hace algunos años, cuando mi hermano Chuy, su esposa Vicky, ellos determinan y deciden dar inicio a lo que ahora conocemos como casa de oración, nosotros estamos ministrando en otra iglesia. A los dos meses de que él salió, mi esposa y yo nos casamos. Usted sabe pues que somos hermanos y hermanas. Nos casamos hermanos con hermanas, pues agarramos en oferta. Entonces el pastor me habla y me dice molesto: ven, Carlos, para acá, quiero decirte algo. ¿Qué pasó, pastor? ¿Sabía que tu hermano anda en rebeldía? ¿Cómo que anda en rebeldía? Sí. Dice: fue a poner una iglesia por ahí. Espéreme, pastor, le digo. ¿Qué no usted el día de ayer oró por él delante de la congregación? ¿Qué no tenía una sonrisa y le dijo: Dios lo está llamando a levantar una iglesia? ¿Qué no hizo usted eso? Pues sí, pero anda, espéreme, pastor. Si usted está entonces orando por alguien, quiere decir que está de acuerdo con ese alguien, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué viene a decirme que mi hermano está mal? ¿Por qué no me lo dijo delante de él? ¿Quiere que le llame? No, tú eres igualito, de tal palo, tal astilla. Bueno, yo soy el palo y mi hermano la astilla, o no sé. Yo quiero mucho a mi hermano, chistosito, pero yo lo quiero mucho. Y yo sé que algunos tienen el ministerio de la comunicación, ¿verdad? Y llegando él le van a decir: tu hermano le dijo esto, hermano, te dijo palo. Ya sabe él. Él y yo tenemos buena comunicación, quiero decirle. Yo no tengo la culpa de que le vaya al Atlas, pero siempre hay un grano en el arroz, ¿verdad? Bueno, ahora, imagínese al pastor diciéndome a mí: su hermano está mal, pues dale la espalda, vente conmigo. Mira, yo si quieres te dejo el ministerio que tenía tu hermano. ¿Qué? ¿Usted haría eso?
ahora sí, como le dije hace rato, se pasa. ¿Cómo es posible que me diga eso de mi propia carne, de mi propio hermano? Yo lo conozco, yo sé dónde cojea y dónde no cojea. Es 7 años mayor que yo. ¿Cuántos tienen hermanos mayores? ¿Ya saben cómo son, ¿verdad? ¿Lo conoces o no a tus hermanos? Claro. Pero imagínate que el pastor viene y dice, no, tu hermano... Espere, ¿por qué no me lo dijo cuando él estaba aquí? Qué terrible, ¿no? Bueno, aquí entonces Saúl le habla a su hijo y a sus siervos y les dice, ayúdenme a matar a David. Oye, no te pases. Y dio aviso, fíjese lo que dice, dio aviso a David diciendo, mi papito procura matarte. Mire, esto de dio aviso, ¿qué quiere decir? Él actuó conforme a la lealtad, por el amor que tenía. ¿Fue un chisme? No confundas el chismoso, el chisme con la lealtad. ¿O que le estaba haciendo la barba a David? ¿Qué es eso de hacerle la barba? Usted sabe eso, ¿no? Bueno, a lo mejor alguien que nos esté viendo, que nos esté escuchando no sabe lo que es eso. Pero el hacerle la barba a alguien es ir y mostrarse una cara para que después tenga una cierta voluntad buena hacia él, ¿verdad? Es como decir, como él va a estar en una autoridad, voy a hacerle la barba para cuando él esté en autoridad que me ayude en algo o que me ponga en cierto puesto. Es a lo que yo me estoy refiriendo. ¿Sí? Entonces fíjese bien cómo él dice, dio aviso a David diciendo, Saúl, mi padre procura matarte. Por tanto, dice, hay 3 verbos, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. 3 verbos, cuídate, estate y escóndete. ¿Por qué hasta la mañana? Porque en la noche, en la oscuridad es cuando los desleales actúan. Ya en la luz del día ya se calman, se tranquilizan en la luz porque no pueden hacer otra cosa. Entonces le dice, y yo estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya. Este fue el versículo que leímos. Te haré saber, entender lo que acontezca, lo que suceda. Y Jonatán habló mal de David a Saúl su padre. ¿Por qué no me corrige? Porque soy el pastor. Es que hay que tener lealtad al pastor aunque esté mal. Corríjame. ¿Qué dije yo? ¿Qué dijo usted? ¿Qué dice la Biblia? Habló bien. Fíjate, aún sabiendo que su padre era desleal, fue y habló bien, no habló mal. Habló bien, le dijo, papá, ¿qué te pasa? Él es una buena persona, es un buen chico, está ministrando, mírate, es útil, etcétera, etcétera. Y luego dice aquí, y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su propia vida en su mano y mató al filisteo, a Goliat. Y Dios dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste, dice, y tú te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl. Fíjese, juró Saúl, vive Jehová que no morirá. ¿Esto es verdad? No. Él, el rey, no era leal a la palabra de Dios. Él había desobedecido a la voz de Dios. Dios le había dicho, tienes que deshacerte de Amalek y todo lo suyo. Él no lo hizo así, fue desleal a la palabra de Dios. ¿Sabía usted que después de este pasaje usted puede leerlo? Y dice, aunque él juró y él le dijo que había lealtad en su corazón hacia David, ¿sabía usted que la escritura dice que él trató de enclavar y de matar a David con una lanza? ¿Fue leal entonces? ¿No? Ese es un desleal que con unos muestra una cara y con otros muestra otra cara. Esa es deslealtad. Si no hay lealtad, difícilmente habrá relaciones estrechas. Aquí vemos entonces la relación entre 2 partes, 2 tipos de comunicación. El rey y sus siervos, el rey Jonatán,
Jonatán su padre, Jonatán y su amigo. Dos corrientes, dos partes. El líder con sus siervos o con sus servidores, y la corriente de Jonatán con su amigo. Estas dos partes indistintamente podían manifestar la lealtad a David, ¿sí o no? Sí. La responsabilidad es nuestra. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a acceder a este tipo de circunstancias? ¿Quién fue el que habló mal de David? ¿Quién es el que estaba actuando mal? Jonatán y los siervos de Saúl tenían la misma responsabilidad de ser fiel, de poder avisarle a David: está sucediendo esto, está ocurriendo esto. Ambas partes podían haber hecho lo que corresponde a la lealtad. ¿Era un chisme? Vuelvo a repetirle, no. Era la manifestación de una lealtad en su corazón. Era su deber entonces comunicar a aquella persona, por causa de esa amistad, Jonatán con David, por causa de la lealtad, y reaccionar. Esto lo hizo por amor, por esa relación que habían trabado tan estrecha. Fue y alertó a su amigo. Esto es muy importante. Alertar a las personas que están frente a nosotros. Si su hijo o su hija se va a caer en un hoyo, ¿qué le dice usted? ¡Ey, cuidado! ¿Verdad? Si se va a caer su pariente, su esposo, su esposa, ¿qué usted qué va a hacer? ¡Ey, abre los ojos! ¿Sí o no? Le va a alertar, le va a decir: ten cuidado porque por donde vas mal. Le está alertando. Esa es nuestra responsabilidad. Y como recomendación le dice estos tres verbos: cuídate, estate y escóndete. Cuídate. Jonatán estaba teniendo cuidado de la espalda de David. ¿Se acuerda usted cuando Dios habla con Caín y le dice: oye, Caín, ¿en dónde está Abel tu hermano? ¿Y qué dijo Caín? ¿Que yo acaso soy guarda de mi hermano? Y le pregunto, ¿lo era? Claro que sí. Porque entonces, ¿para qué le pregunta a Dios? ¿Tú qué crees, que Dios no sabe? ¿O no sabía? Claro que sí. Lo único que quería es que Caín manifestara una lealtad. Va y le pregunta: oye, esto. Y si habla con verdad, entonces es leal. Y si habla con mentira, es desleal. No hay vuelta de hoja. Entonces Jonatán le dice: cuídate. Es un ruego, le dice: hasta la mañana. Es como si le dijera: ten mucho cuidado de lo que vas a hacer. Pon una cerca a tu alrededor, como un guardia, como un custodio, un guardián. Ay, como un centinela. Protégete. Como cuando el pastor le habla a las ovejas y le dice: por acá. Con mucho interés, como un vigilante, como una atalaya. Cuídate. Segunda palabra, segundo verbo: estate. Es un lugar oculto. Aquí es donde dice: cuídate. No te muevas del lugar en el que estás. Quédate quietecito ahí, tranquilo. Espérate a que Dios haga las cosas. No lo hagas en tus propias fuerzas, en tu propia voluntad. Deja que Dios se mueva, que Dios haga secretamente las cosas. Escóndete, es decir, quédate oculto ahí, encúbrete. Que todo lo que suceda esté al pendiente de Dios. Tres verbos: cuídate, estate y escóndete. Como dicen, dos ate y un ete. Es alertar, alerta. Jonatán estaba alertando. El desleal le dice al otro: cuídate, escóndete, que ya te traigo en la mira. Te traigo en jabón, te estoy observando. Eso es lo que hace el desleal, que nada más está viendo lo que haces y lo que dejas de hacer para estar criticando. La lealtad no es consentir ni ocultar entonces las fallas de tu hermano, de tu hermana, de tu pariente, de tu líder, de tu consiervo, lo que sea. La lealtad consiste en ser sincero, transparente, genuino, legítimo, en medio de cualquier circunstancia.
pero sobre todo no se te olvide el mantenerte en un respeto. Tú vas a hablar con alguien que sea con respeto, considerándote a ti mismo, dice la Biblia. La sinceridad no nos da entonces la autoridad o el poder de decir las cosas, porque hay muchos que dicen, pues aguántate, yo soy así, ¿verdad? Y yo no me ando por las ramas, yo te digo las cosas como son, así es que aguántate. No, eso es faltarle el respeto a la persona que está frente de ti. No te da la autoridad para que tú faltes al respeto ni transgredir los principios de la palabra de Dios. La fidelidad a la palabra de Dios es la que nos mantendrá alertas, la que nos mantendrá firmes, abiertos, transparentes, sinceros, respetuosos y verdaderos. A esto se le llama lealtad. Lealtad a la palabra de Dios, lealtad a Dios, lealtad a nuestro liderazgo, lealtad a nuestras amistades, etcétera, etcétera. Un cristiano auténtico y real es un cristiano leal. Cierre sus ojos un momento. Le voy a pedir que no se levante. Respete la palabra de Dios. Sabemos que hay muchos hijos ahí que están, pero no se le va a ir su hijo. Permanezca un momentito así, por favor. Y piense, medite lo que Dios quiere hacer en su vida. Yo quiero recordarle, la palabra de Dios no es para contender, no es para hacer sentir mal a nadie, es para escucharla, atenderla y ponerla en práctica. No es para hacer enojar a nadie. Lo que a usted le corresponda, hágalo de acuerdo a las Escrituras, caminando en verdad, en la verdad del Evangelio. Hay tanto que podemos hablar acerca de esto, pero usted, más que nadie, usted es responsable delante de Dios de lo que está ocurriendo, de lo que está sucediendo. Y usted es responsable de ser leal o de ser desleal. ¿Y cómo va usted a manifestar esa lealtad? Con la obediencia a la palabra de Dios. Usted obedece, usted es leal. Gracias, Señor. Levante sus manos al Señor, al cielo, con el Señor. Dígale, Señor, aquí estamos. Aquí estoy con un corazón abierto, sincero, dispuesto a cumplir tu palabra, Señor. Permíteme, Señor, poner en práctica lo que escuchamos, lo que yo escucho. Ayúdame a ser leal a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis líderes, a los superiores, a mis jefes. Ayúdame. Si el que ha estado viviendo cerca de mí no ha sido leal, yo te pido por él, Señor, para que tú abras su entendimiento, su corazón, para que sea leal. Pero tú y yo, Señor, es un pacto que tenemos de ser leales. Yo soy leal contigo, Señor. Somos tú y yo, Señor. Si ella ha roto el pacto, no fui yo. Y tú vas a tratar las cosas. Señor, bendice a cada familia aquí representada. Y te pido, Señor, que con tu Espíritu Santo nos ayudes, Señor, a mantenernos leales a ti. Que no nos diluyamos en nada. Ni en la casa, ni en el trabajo, ni en la escuela, ni en el ministerio, ni en la iglesia. Que no perdamos, Señor, el enfoque espiritual, que es ser leales a ti, a tu palabra. En el nombre de Jesucristo.
Amén. Pase buena tarde. ¿Lo tiene? Dígame, sí, ya lo tengo. Todavía no. No sea desleal. ¿Ya lo tiene? Bien, vamos a leerlo, por favor, sígame ahí con su vista. Y dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Ahorita continuamos leyendo. Aquí estamos viendo un claro ejemplo de lo que es la lealtad, de lo que es el amor entre dos personas que se están relacionando, entre un amor y una amistad muy estrecha. Dice la Biblia que estos dos varones, David y Jonatán, se amaban como a sí mismo. Mire, una persona desleal va a contextualizar las escrituras. ¿Qué quiero decir con esto? Va a sacar de contexto las escrituras, lo que dice el texto original, y él va a armar un pretexto. Es decir, va a armar algo a su conveniencia. El que descontextualiza este texto dice fácilmente en el mundo, inclusive hay iglesias, quiero decirle, de homosexuales que toman ese pasaje y dicen: ya te fijaste, gloria a Dios, el Señor aprueba el homosexualismo. ¿Por qué? Porque Jonatán y David se amaban. ¿Sabe? Ese es el caso de un hombre con un hombre, pero podemos ver el caso de Ruth, una nuera con su suegra llamada Noemí. Usted léalo ahí en el libro de Ruth, usted se va a dar cuenta de lo que estoy hablándole. Podemos hablar de la vida de un suegro, Jetro, con su yerno llamado ¿cómo? Moisés. Vemos la relación, la lealtad que existía uno con el otro, el lazo que había de amor que le permitía hablar cara a cara con aquel que tiene ese lazo. Esa relación con la cual, con aquella persona a la que se ama, había tal lazo que no somos auténticos. Decimos una cosa y hacemos otra. Ahora mire, esta bella cualidad se ha estado enfriando por causa de la carencia del amor de Dios en nuestra vida. Se ha estado abandonando este lazo tan importante que es la lealtad, el amor, la amistad con nuestros seres queridos, nuestros conocidos. Este ingrediente se ha estado perdiendo, ¿y sabe cómo? Con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Lo estamos haciendo a un lado y hemos muchas veces actuado con deslealtad. Este ingrediente tenemos que hacerlo válido en nuestra vida y no dejar y no permitir que se opaque en nuestras relaciones con las personas. Ahora bien, en la manera de nuestro caminar, nuestro vivir, es como se va a aflorar qué tan leales somos o qué tan desleales somos a nuestros vecinos, parientes, padres, hermanos, líderes, etcétera, etcétera. Y lamentablemente yo le decía que muchas veces nuestro caminar está manifestando una deslealtad tal que hemos dado esta entrada a una frialdad en nuestras vidas. Nos importa poco, a veces decimos: ¿qué importa? ¿Qué tiene? Esto es desleal. Una vez yo recuerdo que nuestra hija estaba enferma. La llevamos con el especialista y la niña ya tenía un mes con temperatura alta hasta 40. Y le dijimos: oiga, doctor, ¿cómo se llama? ¿De los bebés? El pediatra. Usted sí sabe de geografía. Le decimos al pediatra: está sucediendo y esto y esto. ¿Qué le hace? ¿Cómo que qué le hace? Pues no es su hija. Si fuera la suya, ¿qué? ¿Esto es qué? ¿Es deslealtad? ¿Qué le hace? Oiga, no está comiendo bien. ¿Qué le hace? ¿Qué importa? No, espérame. ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora nosotros como hijos de Dios? Buenas tardes. Quería ir a abrir su Biblia, por favor, en Primera de Samuel 19:3. Primera de Samuel 19:3. Y vamos a continuar con la serie La lucha contra el pecado. En esta hora vamos a ver el tema: el pecado de la deslealtad. Primera de Samuel 19:3 dice así, ¿lo tiene? Sígame con su vista, por favor.
Dice, y yo saldré y estaré junto a mi Padre en el camino, en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi Padre y te haré saber lo que haya, es decir, lo que acontezca o lo que suceda. Bien, todos los días nosotros como hijos de Dios, día tras día tenemos esta lucha contra el pecado. A cada momento se nos presentan en nuestras vidas circunstancias, problemas, luchas, tentaciones, etcétera, a las cuales tenemos que enfrentar día con día. Pero quiero decirle, este enfrentamiento contra el pecado no es por nuestras propias fuerzas. Si nosotros lo hacemos de esa manera, tenga la seguridad de que usted no podrá enfrentarse como debe a todos los embates que vienen en contra nuestra en relación al pecado. Es difícil o casi imposible poder vencer si usted lo hace en sus propias fuerzas. Por lo tanto, entonces es importante y es necesario creer lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuántos saben que Dios ya ha deshecho las obras del pecado de nuestras vidas? Pero ¿cuántos saben que tenemos vestigios de nuestra vida pasada que en el continuo caminar necesitamos verlos, observarlos y quitarlos de nuestra vida? Esto no quiere decir que le vamos a ayudar a Dios, no. Esto quiere decir que usted y yo debemos de poner de nuestra parte en esta lucha contra el pecado, para que el pecado no gane ventaja ni tome ventaja de nuestras vidas, dice la Escritura. Ahora bien, para poder hablar acerca de la deslealtad, yo necesito decirle qué es la Dios. Nuestro día con día, nuestro luchar contra el pecado y contra estos vestigios que están aflorando en nuestra vida debe de ser todos los días. No debemos de dejar que permanezca ni lo más mínimo de deslealtad en nuestras vidas, en nuestros corazones. Un cristiano auténtico y real es un cristiano leal. La lealtad es un sinónimo entonces de fidelidad a algo, en este caso una convicción, una creencia, es una fidelidad. Estamos hablando de la fidelidad a Dios, la lealtad a Dios y la lealtad a la palabra de Dios. Cuando usted obedece la palabra de Dios, usted le está siendo leal a Dios, está siendo leal al Señor. A tus amigos, a tus amigas, familiares, vecinos, líderes, le decía yo a sus padres, en los ministerios, etcétera, etcétera. El que es fiel entonces, leal a la palabra de Dios, va a ser leal a Dios. Esto es inevitable. Y esta es la convicción firme, la convicción verdadera que debe de permanecer y de prevalecer en nuestras vidas. Como hijos de Dios, no tenemos que abrir ni tantito la puerta para que entre la deslealtad en contra de las personas que están frente de nosotros. Entonces, mire, aquel creyente, aquel hijo de Dios que es fiel, que es leal a la palabra de Dios, va a permanecer entonces en una fidelidad, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. ¿Por qué? Pues porque la fidelidad o la lealtad se mide conforme a la obediencia que tú le tengas a las palabras de Dios. Y tu lealtad, pues obviamente la vas a dar a conocer a través de tus actitudes, de tus reacciones, de tu manera de vivir, de accionar. Quiero que leas por favor un pasaje junto conmigo, Primera de Samuel 18, versículos 1 al 5. Primer libro de Samuel 18, 1 al 5. La lealtad. Y la lealtad es un valor que básicamente consiste en ser auténticos. Voltee con la persona que está junto de usted, voltee a verlo y dígalo, ¿eres auténtico? Mire, no sea como aquella cuando usted ve que llega el momento de las fotografías. ¿Cuántos han tomado fotografías? Todos, ¿verdad? Entonces llega el momento de la fotografía y ¿qué es lo que hace la gente? Saca la risa hipócrita, ¿verdad? Y termina la fotografía y ya se le olvidó la risa, se le fue. Eso no es ser auténtico, eso no es ser leal, porque estás demostrando una cosa que no es. Ahora, este valor consiste también en no darle la espalda a determinadas personas, las cuales estas personas tienen un lazo con nosotros de amor, de amistad, de respeto.
Y la lealtad es como una llave o es como un ingrediente que nos permite tener una cierta obligación de fidelidad a determinada persona. En otras palabras, serle fiel, serle leal. Y la lealtad es una cualidad que en nuestro tiempo, en nuestra época, se ha estado perdiendo poco a poco en la vida de los creyentes, en la vida de los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Debemos de tener entonces mucho cuidado de no perder esto. Este valor se ha estado diluyendo poco a poco en estos últimos años. Se ha estado perdiendo la autenticidad de los creyentes, de los cristianos. Ya ahora muchos se creen de la secreta, ¿verdad? Mientras menos personas sepan que yo soy hijo de Dios, mejor. Eso no es lealtad. Y hay algunos que ya envuelven hasta la Biblia en periódico, luego en una bolsa y se la cargan. Y dice, vámonos, ¿qué llevas ahí? Nada, nada. Porque se creen que son de la secreta, ¿verdad? Esto es deslealtad a la palabra de Dios.